and welcome to People and Power. I'm Barbara Serra. On today's program, children on the front line. Entonces al muchacho él pasa a la comisión de organización o pasa a una comisión de guerrilla y ve un muchacho que pinta ya, que ya tiene cierta edad, se perfila, entonces le dejan una pistola. Colombia has been at war with itself for most of the last 60 years. In the 1960s, peasant forces coalesced into two left-wing rebel groups, the FARC, the Revolutionary Armed Forces of Colombia, and the ELN, or the National Liberation Army. Since then, both have battled successive governments and each other for control of the country, but both also turned long ago to drug trafficking to fund their campaigns. Pitted against them has been the Colombian army and, until it was disbanded in 2006, a coalition of paramilitary groups known collectively as the United Self-Defense Forces of Colombia, or the AUC. Since taking office in 2002, President Álvaro Uribe's government has made significant advances against the fighters with the help of a vast intelligence network, largely drawn from civilians living in the combat zones. But throughout this brutal and confusing conflict, both sides have also relied on children to gather information on their opponents. As Rodrigo Vasquez reports, that's led to a battle for the hearts and minds of the children of Colombia that continues unchecked today. A quick warning, some images in this film may be disturbing. February the 21st, 2010. The war against the narco-trafficking Marxist ELN guerrilla movement rages on in Colombia. In the Catatumbo region on the border with Venezuela, the Colombian army is about to seize an ELN hideout. Soldiers from the 30th Brigade battle for hours to root out the well-dug-in guerrillas. But thanks to intelligence from local sources, these soldiers know the price is worth it. They're about to overrun a cocaine lab. Three hours later, the battle is over. As in previous battles, the bodies of these dead guerrillas line the route to the heart of Colombia's drug trade. The following day, ELN would admit that 22 of their fighters were killed in the battle. The army destroyed the lab and the coca plants they found. Drug cartels have financed Colombia's civil war since the 1970s, when landowners organized paramilitary groups to confront Marxist guerrillas like the ELN. The paramilitaries demobilized in 2006, but narco-trafficking continues financing the guerrilla movements. Detecting and destroying their cocaine labs in operations like this is key to the army's success. The operation was made possible through information the army obtained from a young guerrilla fighter who'd surrendered a week earlier. Fearful of being accused of treason and executed after volunteering key information about guerrilla hideouts. Por ejemplo, en este caso de esta niña, que es una niña de 13 años, que ya está vinculada a una estructura armada, ya sintió de alguna manera el engaño del terrorismo. Y usted que acude a las tropas en el área de operaciones, uno encuentra que hay un sentido de confianza al buen comportamiento de las tropas. Al final del día, pues un niño es un niño dice cosas, dice las verdades, no puede decir otras cosas distintas. Parecería que esto le generaría ventajas tácticas a cualquier estructura. Hace que realmente el comportamiento, el detalle en la ejecución de las tropas sea más temido por parte de estas organizaciones terroristas y que la población civil y los niños particularmente queden realmente aislados de una posibilidad de ser objeto de alguna acción de estas.
En el caso de los niños que se entregan, ¿hasta qué punto respetan que son menores de edad? Los niños finalmente, por ley de la República, se someten al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuando se hacen entregas voluntarias. The Family Welfare Department denied us access to any child combatants under their protection. So I asked its director if these children were officially treated as child soldiers. No, niño soldado puede dar un nombre o daría un nombre de un país en conflicto, y Colombia no es un país en conflicto. Dígame, ¿y en el combate contra los grupos terroristas se utilizan niños en tareas de inteligencia? De ninguna manera, es un delito en Colombia. Como Bienestar Familiar también estamos atentos a que ningún estamento vincule al niño de ninguna manera. Por supuesto que no es posible, ni está autorizado por la legislación, ni es una realidad en Colombia. In the face of this blank denial, I went back to the 30th Brigade headquarters to try to find out more about the role that children are playing in the Army's counterinsurgency campaign. The brigade's highest authority, General Vargas, authorized me to travel on an Army helicopter to the military outpost in Catatumbo, where the 13-year-old girl and her family had made contact with the Army a couple of weeks earlier. The outpost dominates what was previously a battleground between the ELN and FARC guerrilla groups and the pro-government paramilitary militia, AUC. I'd arranged to meet the officer to whom the girl surrendered, Colonel Esteves. La niña ya lleva un año encuadrillada con fusil, con armamento, y se les vuela. Ella ve la oportunidad y ve las tropas que están cerquita, las tropas de la Brigada Móvil 23, y se les entrega a los soldados. Le dice, mire, yo soy guerrillera, yo tengo 13 años, yo llevo un año, ayúdenme, por favor, yo no quiero más estar en la organización. Los mismos desmovilizados que dicen, mire, yo llegaba a esa casa, allá me atendía fulanito, y él me conectaba con el otro, y ese era el que llevaba, ese era el correo, esa es la parte logística. Usted sabe que detrás de un soldado hay generalmente 4, 5, 6 personas que están brindando apoyo. El fin de semana encontramos un cristalizadero gracias al apoyo de estos jóvenes, un cristalizadero de coca, y ahí es donde vemos la relación guerrilla, los terroristas de las FARC, el ELN, el EPL, cuidando los cristalizaderos de los narcotraficantes. Entonces todo es igual. Ellos, ya que cuentos revolucionarios y todos son dedicados al narcotráfico. Pero esta guerra la estamos ganando con una inteligencia, pero no inteligencia de combate o inteligencia humana o inteligencia técnica, sino es una inteligencia del acercamiento que el Estado, el ejército colombiano, viene haciendo con nuestra población civil. Nada sacamos con ganar esta guerra si no tenemos el apoyo de la población civil. A second helicopter arrived, this one carrying General Vargas himself, together with 2 former guerrilla commanders who are now collaborating with the army. Nicolás Baena, the more senior of the two, had been in charge of recruiting peasants for the ELN guerrilla. Now he's involved in a campaign designed by the army to win the hearts and minds of the children living in the combat areas, essentially to recruit them to the government's side. I joined him and the general on one of their weekly visits to local schools to spread the army's message. ¿Y me podría comentar un poco la misión de hoy en la escuela? ¿De qué trata? La idea es que con el programa de atención humanitaria traigamos testimonios de personas que estuvieron en la región, que conocieron la evolución del problema en los últimos 20 años, y poder decirle a los niños que el camino es el correcto, el que están viviendo en las escuelas, con ese camino de esperanza que a la vez está construido por sus padres, que quieren que sus hijos sean alguien en el día de mañana. We got to a school in an area called El Tarra, where Nicolás was due to talk to the students. I asked Nicolás why he thought it was important to win children's hearts and minds in the war against the insurgents. Hay que decir que las FARC es una organización que, paradójicamente, teniendo 46 años de guerra, es una organización que su componente es muy joven, porque la juventud
Es el periodo en que los muchachos son más proclives a ingresar a una fuerza militar. Donde no había estado, los muchachos veían en autoridad la legitimidad de la guerrilla. Entonces, si tú le preguntabas a un niño qué quiere ser cuando grande, su referente de autoridad era la guerrilla. Quería ser un elemento de autoridad. Entonces, en Colombia era relativamente fácil reclutar menores de edad para el conflicto. Most of the students gathered to listen to Nicolás were from peasant families, historically the insurgents' main recruitment target. La reunión del día de hoy es un tema muy importante que ha afectado mucho a nuestro país. Se trata del reclutamiento de menores y reclutamiento del personal de su edad a las filas de la guerrilla. ¿Qué sucede con los muchachos de 14 a los 16 años? Es que en el campo las condiciones sociales, laborales, dan para que los muchachos de 14 años tengan una madurez para definir su vida. En el campo es relativamente fácil encontrar que un muchacho de 15 años ya tenga un hogar. Entonces la FARC aprovecha esas coyunturas, ¿no? Claro que eso lo hace todos los ejércitos del mundo, ¿no? Pero tenemos hoy la opción, después de que nos desmovilizamos, de poder contarle a ustedes lo que es la pertenencia a una organización armada ilegal. Y esperamos que eso les sirva a ustedes. Lo más común es enamorarlos del uso de las armas. Entonces al muchacho pasa a la comisión de organización o pasa a una comisión de guerrilla y ve un muchacho que pinta ya, que ya tiene cierta edad, se perfila, entonces le dejan una pistola. Luego uno comienza pidiéndole favor, tentándolo en la condición de la emoción. Entonces le pone cita a los muchachos para que se vean en horas de la noche en un sitio y eso es emocionante, salir uno de la casa a escondidas del papá para cumplir una cita clandestina y ahí comienza a hacer el trabajo. Y luego comienza uno a pedirle favores. Tú que bajas al pueblo, ¿por qué no me traes 2 libritas de arroz? Tú que bajas al pueblo, ¿por qué no estás pendiente de qué hace la policía? Entonces, en lo inmediato es una persona útil para la recolección de información. Simple y llanamente información, no inteligencia. Que la inteligencia es un proceso. I noticed that Nicolás was distributing forms among the students and asked him about them. Es una planilla como de asistencia para... Nosotros pretendemos en el futuro crear una red de prevención al reclutamiento que nos pueda señalar alarmas tempranas con los muchachos, que entonces los muchachos nos escriban al correo y nos digan, bueno, en esta parte del país nos han venido tentando y poder hacer una labor en la región. Entonces pues, entendemos que en cada colegio haya un comité de prevención de reclutamiento. Colombian human rights groups and peasants organizations have denounced such practices as an attempt to turn children into army informants. Off camera, some students expressed concern about completing these forms because they feared reprisals by the guerrillas for being army informants. According to the UN Human Rights Commission, 14,000 children are currently enlisted in the ranks of the insurgents and those of other armed gangs, both in rural and urban areas. Back at the 30th Brigade headquarters, General Vargas finally agrees to let me talk to the 13-year-old girl and her family. The military seemed very keen on showing off their success in winning over this family before they were passed on to the welfare department. Eventually, they'll be relocated in a safe place elsewhere. For now, the family was living inside the barracks, waiting to hear their fate. An army intelligence officer remained in the room throughout our interview. Cuéntame cómo se dio tu decisión y por qué. Porque ya lo trataban muy feo a uno y tomé la decisión esa de venirme para acá, entregarme al ejército y me entregué y aquí estoy. Me han tratado muy bien aquí. ¿Qué tipo de cosas has sido? Pues allá, como le digo, allá no tienen normales, unos allá levantan a las 4 de la mañana y se bañan, unos a caminar, los otros a ranchar, a buscar la leña, a rozar, a armar minados, todo eso por allá. Papá tiene como 15 años de estar trabajando con ellos.
Sí, papá les ayuda, sí, en informaciones y mamá les ayudaba también, pero a hacer comida, a guardar caletas y hacerles la comida y decirles que por ahí está el ejército y todo eso. Pues bueno, yo cuando comencé a colaborarles a ellos, pues yo estaba en una finca y ellos llegaron a la finca. Y me pidieron el favor que les hiciera una vuelta de traerles una libre comida, ¿no? Y yo fui y las traje. Sí, yo estaba en la guardia y ahí me puse a pensar y sí, me vine. Dejé todo ahí y a mí me siguieron y me escondí y yo los miraba pasar para allá, para acá. Y esperé que ellos se fueran y ahí sí llegué a la casa y al otro día me les entregué al ejército. With an intelligence officer within earshot, it was impossible to question her further on exactly what information she passed on to the army. So I went to a place where I was told it'd be easy to find the former child informant, Medellin, Colombia's most violent city, where the immobilized paramilitaries have formed drug gangs, which have been fighting over territory since 2006. This new drug war has prompted the army to occupy the hillside neighborhoods. On the banks of the Medellin River, I met Jefferson Ruiz, recruited when he was a child by the paramilitary militia AUC in 2003. Cuando nosotros entramos allá yo tenía 13 años. Yo nunca disfruté la vida como un niño, sino siempre pensaba en nosotros como en un adulto. Tener un fusil en el tiempo ese era lo máximo, ¿cierto? Cuando tuve que matar a alguien fue a los 13 años. Y a nosotros nos mandaba, el comandante de nosotros nos mandaba para allá a hacer inteligencia, preguntar quién trabajaba con la guerrilla. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 14 años. El ejército llegaba y nos apoyaba, ¿cierto? Y entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Nos teníamos que retirar para que el ejército llegara y se quedara enfrentando con ellos. Tenían mucha alianza con el ejército. Nosotros le hacíamos el trabajo suyo al ejército, sí señor. Cuando nosotros entramos, 2 lanzas míos eran de Cúcuta, eran hermanos. Uno tenía 16 años, el otro tenía 17. Y se desertaron, duraron 3 días caminando en el mismo sitio. Los agarró el comandante. Cuando nosotros llegamos a Puerto Rondón, a Feliciano, pues, estaban ellos ahí, el comandante los mató. Nos llevaron pues como para mirar cómo escuartizaban a las personas y es muy duro ver por primera vez una persona cómo lo matan, cómo lo escuartizan, cómo le sacan lo de adentro, es muy duro, ¿cierto? Porque la persona siente, o a veces lo mataban los vivos. Y cuando lo mataban los vivos era porque traicionó a la UC, se robó alguna cosa, se metió con la mujer de un comandante. A mí me tocó, parcero, nosotros lo tuvimos que matar también. Mechas se llamaba. El man también se quiso desertar. Tuvimos que escuartizar. Primero le cortaban lo desgollábamos. Comenzábamos a cortarle las manos, los pies, los abríamos, le sacábamos todas las tripas, todo lo de adentro, ¿cierto? Le metían una vara para que el cuerpo no flotara, ¿cierto? El cuerpo se hundiera. Y es muy duro, pues, hacer todo eso porque pero ¿por qué hice eso, hombre? Many former paramilitaries like Jefferson were unable to make a living after demobilizing and ended up using the skills they learned in war to form armed gangs with local Medellin children. Unable to control them, the police were now trying to forge a truce between the gangs. While I was filming and under tight security conditions, the local civic police organized a meeting between gang leaders to agree on a ceasefire. But the ceasefire was broken that same night. In the morning, I went to the notorious Comuna 13, where the shooting had taken place. I was escorted by young troopers sent to maintain order.
Dígame, aquí la gente les presta informaciones, los ayuda cuando les hacen preguntas. Ellos hay veces dan pues así preguntica y todo, pero hay mucha gente que, si me entiende, le da como miedo porque por aquí de pronto le hacen alguna cosa así. ¿Y los niños les colaboran también? Los niños, hay veces sí, los niños son los que dicen todo. Porque sea que el niño es uno niño dice todo lo que ve. Entonces ellos son los que le colaboran a uno a decirle las cosas por acá. Entonces son los mejores, digamos. Sí, informar. Los niños por acá, pues, los niños los que dan la información. Porque un niño eso ya que le van a hacer. Ya les das pesar, matan a un niño eso, entonces los niños los que le dan la información a uno por acá hay veces. But the soldier turned out to be badly misinformed. Just a few blocks away, I found the wake for one of the victims of the previous night's shooting. An 11-year-old boy called Anderson. Le metí 3 impactos, uno en la cabeza, uno en el tórax y uno en la pierna. ¿Y no hay testigos de que lo hayan visto? No hay testigos. Sabemos que el niño iba bajando para ver el partido del Medellín, que mientras que bajaban se lo robaron, se lo llevaron y así lo mataron. ¿Y los que lo llevaron eran menores o mayores? Mayores. Sin palabras, fue el acto más atroz que puede suceder. Lo mataron sin piedad, si más te dijera yo. Anderson had passed through the wrong neighborhood at the wrong time. It later became clear that he'd been accused by a gang of being an informer. Llega el complejo de estos grupos armados y la demencia de esos grupos armados de creer que cualquier persona que pase de un barrio a otro es que está haciendo inteligencia o que está mirando a ver dónde están los grupos armados para ir y darle información a otros grupos del barrio donde viven. Yo creo que es un cierto complejo de miedo, de susto, de sentirse perseguidos. Entonces acusan a un niño de 11 años que vive en un barrio pasar a otro y muchas veces se le señala que está haciendo inteligencia y que lo que está buscando es información estratégica sobre los grupos armados. The shocking and widespread use of children as informants in Colombia's wars could be plunging a new generation into a seemingly endless cycle of violence. Neither side seems to be willing to recognize it, including the government. Well, that's it for this edition of People and Power. If you'd like to comment on our report or any other matter, we'd love to hear from you. Do get in touch on aljazeera.net/English. Until next time, goodbye.